Buenas. A continuación vamos a calcular la media de la varianza y la desviación estándar de 17 datos, los que aparecen a continuación. ¿Sí? Aquí con una diferencia vamos a utilizar esta calculadora, con la diferencia en que los datos están repetidos. Entonces, pues una opción es hacerlo como en uno de los videos anteriores, que es colocar dato por dato, así hasta el 17º dato. Eso nos da una complicación en la calculadora, es que si por ejemplo son 50 o 100 o 200 datos, pues va a ser mucho más complicado de trabajar. Entonces lo que hacemos es hacer una tabla de frecuencias, como la que ustedes ven en la parte izquierda del video. Entonces ahí tenemos los datos, las clases 3, 4, 7, 9, 10 y 12 y sus respectivas frecuencias, 2, 3, 4, 2, 3 y 3, para un total de 17 datos. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la calculadora. ¿Cómo la utilizamos? Volvemos, hacemos lo mismo, la convertimos, la ponemos a trabajar en modo estadístico, entonces modo y la opción 2, que es 2, allá queda en modo estadístico, como ustedes ven. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar, vamos a limpiar cualquier dato que haya, entonces Shift y CLR, le decimos que limpiemos todo, entonces la opción, bueno, solo la parte estadística, entonces la opción 1, y le damos igual. Listo, ya está limpiada toda la parte estadística, por tanto no hay datos. ¿Cómo sabemos que no hay datos? Por ejemplo, si calculo algún valor, por ejemplo, el zoom, y pido el número de datos, él me dice 0, entonces ahí no hay datos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es colocar los datos de las clases. Entonces vamos a colocar el 3 y presionamos el botón data, entonces data, después 4 y presionamos el botón data, después 7, entonces 7 y el botón data, después 9 y el botón data, después 10, el botón data, y por último el 12 y el botón data. Según esto tenemos 6 datos, ¿no? Pero pues realmente no los tenemos, entonces nos vamos a desplazar con estas flechitas de acá y encontramos lo siguiente. El primer dato es 3 y si nos movemos él nos dice cuál es la frecuencia de 3 y está en 1. El dato 2 es 4 y me dice que la frecuencia es 1. Entonces lo que vamos a cambiar es ese 1 por la frecuencia. Entonces por ejemplo el dato 3 y ahí dice la frecuencia del dato 3 es 1, entonces la cambiamos por un 2. Entonces ahí ya queda con el 2. Presionamos, o sea, seleccionamos el 2 y presionamos igual. O sea que ya si nosotros revisamos el dato, primer dato que es 3 y miramos cuál es su frecuencia es 2. Ahora el dato 2 es 4 y su frecuencia no es 1, sino 3. Entonces lo cambiamos, entonces 3, presionamos igual y ya queda cambiada su frecuencia a 3. Bajamos y decimos el dato 7, ¿qué frecuencia tiene? Frecuencia por defecto es 1, entonces vamos a decirle que su frecuencia es 4. Presionamos igual y ya tenemos que su tercera frecuencia, la frecuencia del tercer dato es 4. Vamos para 9, la frecuencia es 1, entonces la cambiamos a 2, es 2, igual, y ya quedó cambiada la frecuencia a 2. Después vamos a la siguiente, que es el dato 10 o la clase 10, tiene frecuencia 1 y la frecuencia es 3, entonces 3 igual, y ya quedó cambiado esa frecuencia. Y el último dato, que es 12, tiene frecuencia 3, entonces también lo cambiamos, 3 igual, y el último dato tiene frecuencia 3. Entonces podemos revisar, podemos hacer alguna edición, por ejemplo si este dato queda mal lo podemos cambiar, simplemente cambiamos el dato y al cambiarlo pues aquí ya cambiaría. Un ejemplo pues no, que no son 9 sino un 8, entonces ponemos el 8 y ya decimos que el dato es 8 con su respectiva frecuencia que es 2. Entonces volvemos a cambiarlo porque es 9. Listo. Entonces aquí ya tengo armada toda la tabla, ¿no? Entonces el dato 3, frecuencia 2. El dato 4, frecuencia 3. El dato 7, frecuencia 4. El dato 9, frecuencia 2. El dato 10, frecuencia 3. El dato 12, frecuencia 3. ¿Listo? Si miramos, entonces ya podemos presionar AC para limpiar ahí la pantalla. Presionamos Shift, la opción 1
y seleccionamos la opción 3, que es la cantidad de datos, para saber cuántos datos hay, y me dice que hay 17 datos, que concuerda con lo que habíamos colocado acá, ¿no? ¿Listo? Ahora solo nos queda pues calcular los valores. Entonces chip, presionamos el botón 2, seleccionamos la opción 1, que es la media, y nos da 7.6470. Vamos a chip, la opción 2 de variables estadísticas, supongamos que es una muestra, entonces desviación estándar, la opción 3, desviación estándar muestral, igual 3.1808, y la varianza es elevar esto al cuadrado, entonces igual 10.1176. ¿Listo? Y así podemos trabajar tablas que tengan datos que tengan repetición, y por tanto podamos construir una tabla de frecuencias. Bueno, hasta luego.